Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a continuar estudiando en el Evangelio de Juan. Estamos ante un pasaje muy conocido de un personaje muy conocido. Podría decirse en ciertos contextos una celebrity, ¿no? No sé, sin que te sientas juzgado o te sientas cohibido, ¿hay alguien aquí que nunca ha escuchado acerca de la negación de Pedro? Bueno, por lo visto no. Es decir, que la estadística se cumple, ¿no? De cierta manera, más o menos, hemos escuchado de Pedro y hemos escuchado de este pasaje. Por eso os comento que estamos ante un pasaje, pues, muy conocido. A lo mejor no siempre bien entendido, pero sí muy conocido. También debo deciros que este pasaje se encuentra en los 4 evangelios. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Existen algunas diferencias entre las narrativas, pero que son totalmente reconciliables, es decir, no hay ningún problema en sí de fondo que realmente genere un debate serio. Por ejemplo, en qué se pregunta, exactamente hay una fórmula, una frase, en el otro evangelio hay una fórmula un poco distinta. No solo qué se pregunta, sino quién pregunta, o por ejemplo, cuántas veces canta el gallo, ¿no? Si no mal recuerdo, en Marcos se habla de que el gallo cantó en la segunda negación y luego en la tercera, y en Juan no lo narra así, pero este no es nuestro énfasis, simplemente sí consideraremos algunos detalles mencionados en los otros evangelistas. Algo que hemos de poner atención esta tarde es que a través de este relato se nos muestra una de las grandes cualidades de la Biblia, es decir, que nos muestra los personajes tal y como son. No nos presenta personajes de ficción, no nos presenta superhéroes perfectos, sino que nos presenta personas con sus debilidades y con sus fortalezas, como tú y como yo. Es decir, aquí no hay ni superhombres ni supermujeres, y Pedro era uno de ellos. Pero así como la Biblia nos muestra a este Pedro, también la Biblia nos muestra quiénes somos realmente nosotros. Es decir, la Biblia nos muestra a ese verdadero Pedro, pero también nos muestra a ese verdadero yo, a ese verdadero que es una parte importante y una gran lección para nosotros en esta tarde. ¿Qué haremos? Otra parte que hemos de aprender es cómo respondemos. Hemos ya estudiado anteriormente es cómo reaccionamos, ¿no? Cuando la cosa se pone difícil. Pues Pedro, al final, responde con arrepentimiento. Otros, como en el caso de Judas, se ponen a culpar a otros de lo que ellos hicieron y acercan a la persona equivocada. Es decir, Judas fue a aquellos que le habían pagado cuando tenía que ir ¿a dónde? A Jesús. Tenía que haber ido a Jesús, pero no fue a él. Vamos a estudiar estos versículos bajo estos 3 títulos, las 3 negaciones que nos relata Juan ante la portera o sierva, ante los siervos y los alguaciles, y ante el pariente de Marco. Antes de entrar de lleno a este primer tema, hay algunas cosas a considerar. Es decir, ¿debía Pedro haber estado allí? Ubiquémonos. Jesús ha sido arrestado, ha sido llevado al palacio de Anás y de Caifás, está bajo arresto, está siendo interrogado, no de una manera correcta ni pacífica, y le siguen de lejos Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo logra entrar porque es conocido, y luego ese otro discípulo logra que Pedro ingrese a aquel patio. Y es allí donde se desarrolla esta historia que hemos de estudiar. Y yo pregunto, ¿debería haber estado Pedro allí? Divide opiniones porque encontramos, hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no, que sí debería haber estado allí o que no debería haber estado allí.
Comienzo de cero. Es decir, los que dicen que sí, argumentan que sus discípulos debían seguirle siempre, en las buenas y en las malas. Así que Pedro, como discípulo de Jesús, debía haberle seguido. Y de hecho, Pedro había dicho que le seguiría no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso lo había dicho Lucas 22:3. Señor, yo te seguiré, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Así que los que defienden esta posición dicen, bueno, él estaba siendo congruente. Él dijo que le seguiría hasta la muerte y él lo está haciendo. Pero también están los que dicen que no debería haber estado allí y toman otros argumentos. Por ejemplo, en algunos dichos de Jesús, por ejemplo, cuando dijo Jesús, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:30. O por ejemplo, cuando dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Interpretan, ¿qué quería Jesús? Que estos, ¿qué? Se fueran. Incluso está esta otra expresión de Jesús en 8:21 de Juan. Dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, de este tipo de frases dicen, no, Pedro no debería haber estado allí. Y otros dicen, no, Pedro sí debería haber estado allí. Y nosotros nos podemos pasar aquí un rato mirando qué debía o qué no debía Pedro haber hecho. Lo cierto es que estaba allí y si cabe, yo os comento que sí y no debería haber estado allí. Sí iba a estar con la actitud correcta de testificar, de defender y de abogar por quien realmente era Jesús. En ese sentido, sí debía haber estado allí, sí tenía que haber estado allí, testificando lo que había visto y oído, testificando que aquello de que lo estaban acusando no era verdad. Pero también decir no, si iba a terminar actuando como lo hizo, donde él mismo se acorraló, donde él mismo se puso en vergüenza y en peligro. Así que esto es un poco relativo, sí y no es el énfasis de esta tarde. Otro tema que divide opinión, hace ratos decía que Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Y hay quienes se ponen un rato largo aquí a decir, ¿quién era ese otro discípulo? ¿Habéis escuchado de esto? ¿Quién era ese otro discípulo? Bueno, está los que dicen que era Juan, y hay argumentos a favor de esto, pero están también los que dicen que no, que era otro. Por ejemplo, Nicodemo o José de Arimatea o incluso otros. Básicamente, o basan sus argumentos en decir cómo un simple pescador iba a tener una relación estrecha con los líderes. Los que entienden que sí dicen, no, es que podría haber sido su proveedor de pescado y por eso le conocía. Se empieza a enrollar la cosa. No sabemos quién era ese otro discípulo y tampoco es el énfasis de esta tarde. Podríamos pasar un rato estudiando esto, pero lo que quiero que nos enfoquemos es en lo que se nos repite 3 veces. Es decir, si hay algo que se repite 3 veces, tiene una importancia y es lo que sucedió. No solo se repite porque se esté repitiendo, sino que sucedió 3 veces, es lo que quiero decir. Es muy interesante, me pareció muy interesante algo que leí de un comentario que relaciona este suceso con el Salmo 1:1. ¿Qué dice el Salmo 1:1? Pues dice lo siguiente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fijaros las acciones, anduvo, ni estuvo, y se ha sentado. Y esto hace un paralelo con lo de Pedro. Pedro primero anduvo en consejo de malos cuando siguió a Jesús y entró en el patio de la casa del sumo sacerdote. Pedro debía haber seguido el consejo de Jesús y salido rápidamente. Luego, Pedro estuvo con el enemigo junto al fuego. Es decir, anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores y finalmente, poco después, se sentó con el enemigo. Así lo relata Lucas 22:55, que Pedro no solo estuvo de pie un momento, pero se sentó con ellos
junto al fuego. Y eso es el paralelo que va con ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es un poco la descripción de las acciones de Pedro en ese momento. Y evidentemente, como dice, bienaventurado aunque no hizo esto. Pues en este caso, en este momento, Pedro no fue bienaventurado, no hizo lo que debía haber hecho. Bueno, vamos ahora sí a la negación ante la portera. El versículo 17 nos narra este primer encuentro que ya lo hemos leído. Dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Las cosas estaban sucediendo muy rápido. La escena anterior es el arresto en el huerto. Muchos hombres hemos estudiado que llegaron armados. Hubo traición, hubo decepción, hubo muchos sentimientos encontrados. Y las cosas estaban pasando de una manera muy rápida. Costaba asimilar. Y no dudamos en que Pedro fue sorprendido por todo esto. Quizá no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo actuar. Estaba siendo superado por la situación, y es entendible. Pero en medio de todo esto se encuentra con esta pregunta de frente, le golpea en la cara. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Os hago una pregunta complicada. ¿Es sencilla esta pregunta? Sí, no, ¿verdad? Sí, en el sentido, hombre, Pedro, ¿eres discípulo de Jesús? Claro, fácil, sí. Pero cuando él responde, no lo soy, es que esa pregunta tenía algo. O más bien, no la pregunta, él tenía algo. Que de lo fácil que hubiese sido decir, sí, yo soy Pedro, seguidor de Jesucristo, pues él dijo, no lo soy. Como os he dicho, y ahí os presento lo que los otros evangelios dicen sobre este primer encuentro. Os comparto lo de Mateo y lo de Marcos. En Mateo, ahí tenéis la cita, dice, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. En Juan dice, no lo soy. En Mateo dice, no sé lo que dices. Marcos le hacen prácticamente la misma pregunta, tú también estabas con Jesús el Nazareno, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Podéis ver dos palabras en rojo. Esto lo comento rápidamente para que veáis las diferencias reconciliables sin ningún problema. ¿Quién tiene razón? ¿Mateo al decir que Jesús era el Galileo o Marcos a decir que Jesús era el Nazareno? ¿Se están contradiciendo? Alguien que no conoce diría, hombre, ahí dice una cosa y otro dice otra cosa. Pero rascando muy poco sabemos que no hay ningún problema. Nazaret, ¿dónde estaba? En Galilea. Entonces Jesús era nazareno y era Galileo. Entonces no hay ningún problema, una contradicción. Pero más allá de este detalle, veamos lo que responde Pedro, juntando todo lo que dicen los diferentes evangelios. Este Pedro responde así, el que pondría su vida por Jesús. 13:37 de Juan. Sí, te lo dijo y él dijo, no, nada de eso, nada. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y cuando llega la hora, ¿qué dice? No le conozco, ni sé lo que dices. Y ahora analizaremos lo que le están diciendo. Tú estabas con Jesús, eres su discípulo, y ante todo esto él dice, no sé lo que dices, no lo soy. Este mismo Pedro, que cuando mucha gente dejó a Jesús, cuando dijeron, dura cosa es esta, allí por Juan 6, este hombre, lejos de irse, él podía decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravillosas palabras de este Pedro.
allí por las nubes diciendo esta declaración tan grande: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y ahora dónde le vemos? ¿Le conoces? Para nada. No sé quién es este hombre. La semana pasada Antonio nos comentaba sobre lo que hemos visto y oído. Estaba enfocándose en Juan, pero de los que habían visto y oído también era Pedro, también había estado allí. Había visto, oído, contemplado y había palpado. Y a pesar de esto que he comentado y que podríamos agregar muchas cosas más, él simplemente dice: no lo soy. Juntando lo que se le pregunta y lo que él responde, yo he armado una frase parafraseando su respuesta. Y es como si dijera algo así: no he estado con él, no le conozco, y mucho menos soy el discípulo, fijaros, de este hombre. Ni siquiera dice de Jesús, de este hombre. Es que no sé de qué hablas. ¿Cómo veis a nuestro buen amigo Pedro? Bueno, Pedro decide quedarse, decide acercarse al fuego. Hacía frío, nos dice el pasaje, nos relata que hacía frío, era de noche. Y no hemos de perder de vista que hay dos sucesos paralelos. Está el caso de Pedro, por este lado, y está el caso de Jesús, que estaba siendo juzgado. Allí arriba estaba siendo juzgado y aquí estaba siendo negado. Al final veremos que estos dos escenarios hay un cruce, hay un momento de conexión que lo veremos al final. De hecho, Juan hace una pequeña separación entre el relato, luego pasa con Jesús, luego vuelve con Pedro. Los otros evangelios lo hacen de corrido, justo como nosotros lo estamos haciendo esta tarde. Pues eso, ubiquémonos en el lugar. La compañía romana, los alguaciles, habían terminado su trabajo. El arresto estaba controlado, Jesús estaba bajo custodia y ahora se reunían en el fuego. ¿De qué estarían hablando? No nos interesa mucho, pero es muy probable que estaban hablando de lo que había acontecido recientemente. El momento, el acto más inmediato, que era el arresto de Jesús. Y una vez entendiendo esto, podemos volver a preguntar: ¿qué hacía Pedro allí? ¿Qué hacía Pedro con los enemigos de Jesús? ¿Qué hacía Pedro con los que muy probablemente no estaban hablando bien de su ministerio? Podemos entender que la primera vez fue sorprendido, pero ahora, ¿qué podemos decir? Pedro estaba acorralado. ¿Por qué? Porque al estar allí fue otra vez abordado y otra vez fue cuestionado sobre el mismo asunto. Le preguntan: ¿no eres tú de sus discípulos? Según el Evangelio de Juan, él dijo: no lo soy. Juan se limita a decir no lo soy. Pero fijaros lo que dice Mateo 26:72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Aquí hay cosillas. Mateo se habla de que otra sierva, Marcos no, que la misma sierva le volvió a ver. Eso no es un problema y no quiero que nos metemos allí. Lo que me quiero enfocar es en la respuesta de él. Él negó otra vez y ahora lo hace con una agravante, con juramento. Quizá en nuestro contexto inmediato y actual, eso del juramento a lo mejor no tiene gran trascendencia, debería tenerla, y sobre todo en el contexto cristiano. Pero en aquel momento y en aquel contexto judío, un juramento tenía especial importancia. Y Pedro se atrevió a negar con juramento, lo cual no es poca cosa. Fijaros lo que dice Levítico 19:12, y lo podréis comparar con Santiago 5:12. Dice: y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, el Señor. Lo interesante
está en que el término utilizado en el griego es orcos, que significa juramento. Esta palabra tiene el sentido de una promesa solemne, pero fijaros, usualmente invocando a un testigo divino. Es como el clásico, te lo juro por Dios. Tenía esa implicación. Entonces, cuando él dice, no le conozco, con juramento, fijaros la implicación que tenía esta acción. Pedro dijo bajo juramento que no conocía otra vez a ese hombre. ¿Tanto se atrevió Pedro, diríamos? ¿Hasta allí llegó? Y tendremos que decir que sí, que hasta allí llegó. Vamos al tercer punto. Ahora el relato nos lleva ante el pariente de Malco, 26 y 27 de capítulo 18. Dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro, hemos mencionado anteriormente que cometió un grave error en el huerto, un error que le pudiese haber costado cárcel o incluso azotes o la muerte. Hirió al siervo del sacerdote. Y entre ellos estaba un pariente de Malco. Él había estado físicamente allí, quizá con la penumbra, no estaba totalmente seguro, pero fijaros la pregunta, ¿no te vi yo en el huerto con él? Casi decía, ¿no fuiste tú aquel que hirió a mi pariente, a mi familiar? Veamos el relato de Mateo y de Marcos que está allí. Verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, fijaros la respuesta de Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Y Marcos, sí, esto es lo que dice Marcos, no conozco a este hombre de quien habláis. Comenzó a maldecir y a jurar. Entonces, fijaros cómo esto va en un incremento de el no le conozco inicial a después decir lo mismo bajo juramento para terminar jurando y maldiciendo que no conocía a tal hombre. Katatematizo, dice el término en griego, maldecir, jurar invocando una maldición sobre uno mismo u de otro en caso de fallar. Es como decir que me parta un rayo que no conozco a tal hombre. Si tuviera que darle cierto énfasis a Pedro, tendría que levantar la voz. Estaba allá, dejadme en paz, que no le conozco, entendedlo. Con juramento y maldiciendo, Pedro estaba en un grado de intensidad. Y dice el versículo 27, y enseguida cantó el gallo. ¡Wow! Fue lo que rompió todo ese momento, ¿no? Pedro estaba hasta arriba, estaba frustrado, estaba bloqueado, estaba de todas formas, pero de repente hay un sonido que rompe todo eso. Y dice el texto, enseguida. Cuando él dijo, no le conozco, enseguida. Es que no tuvo ni que, a ver, falló, no, ahora sí, no, espera, ahora, no, enseguida cantó el gallo. Hay mucho que aprender de este pasaje, de esta faceta de Pedro. Quiero que veamos 3 aplicaciones que podemos aprender de esto. Acercándonos al enemigo. Quiero hacer una reflexión, una aplicación sobre el Salmo 1:1. Una aplicación a nuestra vida. Es decir, cuando comenzamos a tolerar lo malo, dice Salmo 1:1, el que no anduvo en consejo de malos. Escuchar al mundo,
tolerar lo que dice el mundo, normalizar lo que dice el mundo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues nos acercamos al mundo. ¿Para luego qué? Para terminar sentándonos con el mundo. Es un camino bien reconocido. Esta semana hablábamos con los jóvenes sobre un ejemplo de si tú tomas un bus, un tren o un avión, que tú sabes cuál es el destino. Va a pasar por varias estaciones. Pueden parecerte buenas, pueden parecerte malas, pero al final, ¿a dónde va a ir? El mundo, hermanos, según lo sabéis, pero sobre todo según lo dice la Biblia, ¿cuál es su destino del mundo? Muerte, separación eterna de Dios. ¿Hay otro destino? Según Dios, no. Y sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Nos damos unos paseillos en ese bus? Nos subimos pensando, no va a pasar nada. En el momento adecuado me bajo. No, nada más llego a medio camino y ya ahí me bajo y tomo el bus de regreso. Hermanos, nos subimos y nos lleva a donde ya se nos había dicho que nos iba a llevar. Pero aún así nos subimos. Incluso hablando entre cristianos. Dice, leí esto en un comentario, dice, mala cosa es querer calentarnos con aquellos en cuya compañía estamos en peligro de quemarnos. Pedro se acercó a aquellos que se estaban calentando en el fuego. Se podía quemar. Uno de los relatos de los evangelios nos dice que Pedro seguía a Jesús de lejos, un poco con cuidado, porque claro, tenía temor de lo que podía pasar. Pero pensemos, seguir a Jesús de lejos, pero sentarnos con el enemigo. ¿Qué os dice esto? Sigo a Jesús de lejos y me siento con el enemigo. ¿Tiene congruencia? ¿Tiene sentido? Yo creo que todos, o al menos la mayoría, diríamos que no. Pregunto, ¿seguimos a Jesús de lejos o cómo seguimos a Jesús? Porque podemos decir, hombre, yo sigo a Jesús, yo soy cristiano. Vale, pero ¿cómo le sigues? ¿De lejos? ¿Le sigues a tu manera? ¿Le sigues a tu ritmo? ¿Y luego te sientas con el enemigo? Un predicador decía esto: Pedro fue atraído a la luz y calor del fuego. Algunos son atraídos por la luz del Evangelio, pero luego se alejan por el calor de vivirlo. A veces el Evangelio atrae, mira qué bonito cantan, mira cómo este ambiente de amistad, de familiaridad y es atraído, pero luego el calor de vivir el cristianismo les aleja. Es decir, cuando dicen, se trata de negarme a mí mismo, se trata de entregar todo a Jesús, se trata de que Él sea primero. Dura cosa es esta. Va a ser que no. Me gustaba alguna cosilla, o tomaré lo que me gusta y lo que no, bueno, pues ya Dios dirá. Y entonces tomamos de la iglesia, del cristianismo, lo que nos apetece, lo que está de moda, a la carta. Esto sí me gusta, esto no. Y hacemos un evangelismo a la carta, un cristianismo a la carta, hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, pero estamos adorando a un Dios que no es el Dios verdadero. Hermanos, creo que queda claro que no hemos de ser como este Pedro.
Es interesante que podamos discernir el equilibrio. No te pido que los quites del mundo y no sois del mundo. Es decir, este es un tema profundo, porque Jesús decía cuando oraba a su Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, están en el mundo, es necesario que estén en el mundo para testificar de mí, pero a la vez no sois del mundo, no son del mundo. Estáis allí, pero no sois de allí. Estáis allí para impactar al mundo, para hablar de mí, no para que vosotros seáis impactados por el mundo. Para que vosotros os contaminéis con el mundo. Para que vosotros hagáis lo que el mundo hace. Así como no tenemos que identificarnos con este Pedro, evidentemente no hemos de identificarnos con Judas, pero pensándolo bien, tampoco hemos de identificarnos o de comportarnos como la portera, como los alguaciles o como el pariente de Malco, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Estos, aunque de cierta manera se justificaba el momento y tal, pero estaban de preguntones. ¿No eres tú aquel? ¿Tú eres aquel? ¿No estabas tú con él? ¿No eres tú uno de tus discípulos? Y este comportamiento me lleva a pensar en uno que a veces solemos tener nosotros. ¿No eres tú el que se equivocó el año pasado? ¿No eres tú el que hizo este? ¿No eres tú el que cometió ese error? ¿No eres tú el que dijo esto? Y no eres tú, y no tú eres aquel, no eres el que no sé qué. Y no dejamos de recordar a los demás sobre ciertas cosas, sobre lo mal que han hecho algo. Hermano, Jesús no lo hizo. Jesús no lo haga nosotros tampoco. Y sobre este primer punto de aplicación, estaba analizando el texto y vino a mi mente algo como la negación invertida. Es decir, Pedro negaba no conocer a Jesús, aunque hemos visto todo el relato, lo que decía. Estaba como Galileo, vestido como ellos, visto con él, etcétera. Muchas cosas que le acusaban, pero él decía, no, no le conozco. ¿Y qué quiero decir con esta negación invertida? Que como Pedro, con respecto al mundo, se nos puede decir, pareces del mundo, hablas como los del mundo, andas con los del mundo, te recomienda alguien del mundo, como el otro discípulo recomendó a Pedro, pero niega ser del mundo. Pedro negó ser discípulo de Jesús, pero por eso dejó ser discípulo de Jesús. Nosotros podemos negar ser del mundo, pero por eso dejamos de ser del mundo cuando somos del mundo. Tampoco. Podemos decir, no, yo no soy del mundo, yo soy cristiano. ¿Eso te hace cristiano? ¿El que lo digas? ¿O el que digas que no eres del mundo te hace no ser del mundo? Aunque hablas como el mundo, pasas con el mundo, te comportas con el mundo te recomienda. Pero no soy del mundo. Así como en Pedro no tenía sentido, tampoco tiene sentido en nosotros cuando andamos por ese mismo camino. Yo te pregunto, ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Y qué tan cerca del mundo? Pedro seguía a Jesús de lejos y se sentó con sus enemigos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Quiero ahora pasar a este segundo punto, cruzar la mirada con Jesús. Como hemos dicho, después que le negó por tercera vez, el gallo cantó. Y Lucas, en capítulo 2, versículos 61 y 62, nos permite ver un detalle extraordinario. Dice versículo 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Os imagináis esa escena? Estaban separados, pero al alcance de la vista.
Y en medio de aquella interrogatorio que estaba Jesús, fijaros lo que dice Lucas. Vuelto el Señor, le mira, cruza miradas. Y en ese momento Pedro se acordó de la palabra del Señor. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué le quedó a Pedro? Salió fuera y lloró amargamente. ¿Qué hacemos al fallar, hermanos? Pedro falló. No podríamos decir que no falló. Pedro falló, pero no estamos aquí para Pedro, estamos aquí para aprender una lección en base a lo que Pedro le pasó. Porque nosotros estamos representados aquí. Por eso el título. ¿Tú cuántas veces has negado a Jesús? Estamos estudiando que Pedro le negó 3 veces. Pero ¿y tú cuántas veces? ¿Y yo cuántas veces? Ya te puedo decir que yo le gano a Pedro. Así que aquí no estamos para decir, uy, Pedro, madre mía, no, porque yo he fallado y le he negado más veces que Pedro. Es muy triste que a día de hoy, en ocasiones, le sigamos negando con nuestros comportamientos, con nuestras vidas, con nuestras palabras. A día de hoy, tú y yo, siga negando a Jesús. No tiene sentido, no tenía sentido lo de Pedro, pero ¿tiene sentido lo mío? ¿Tiene sentido lo tuyo? Y sin embargo, a día de hoy lo hacemos. Pero como lo hacemos, ¿qué hacemos al fallar? ¿Qué hacemos cuando ya lo hemos hecho, lo seguimos haciendo? Hemos leído que Pedro lloró, lloró por sus pecados y evidentemente se arrepintió. Judas sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Yo quiero preguntarte, ¿algo está haciendo en tu vida? Es decir, ¿algún gallo está cantando en tu vida? ¿Cuántos cantos lleva ya ese gallo? Pedro escuchó el gallo y vio a Jesús que le miraba. Y él reaccionó. ¿Qué necesitamos nosotros? Porque Jesús está allí mirándonos, no con recriminación ni con juicio, pero nos está mirando, nos está diciendo, aquí estoy. Reconoce que me necesitas, reconoce que necesitas hacerme el primero en tu vida. Aquí estoy. Pero así como he preguntado, ¿qué hacemos al fallar? ¿Qué hacemos cuando la gente nos falla? Claro, cuando yo fallo, que haya misericordia y gracia y todo, ¿no? Pero cuando la gente me falla a mí, no. Entonces no. Claro. Misericordia y gracia para mí, misericordia y gracia para los demás. Sí, ¿no? Fijaros, pensemos en lo que estaba pasando en la vida de Jesús en aquellos momentos. Venimos del aposento alto. Jesús, ¿qué había hecho en el aposento alto? Se había inclinado, se había remangado, ¿y qué había hecho? Había lavado los pies a sus discípulos, dándoles una gran lección de que se sirvieran los unos a los otros. Había estado enseñándoles, había estado compartiendo el pan, había estado celebrando la Pascua con ellos. Incluso lo que hemos leído recientemente, había ¿qué? Juan 17, orado por sus discípulos, había estado intercediendo por los suyos, había hecho el bien toda su vida, no había cometido ningún pecado, no había hecho daño a nadie, había dado amor, amor y amor, sanidad, palabra de vida. ¿Y qué recibió de parte de los hombres? Maltrato, acusaciones, negación, traición, abandono, muerte.
pero ¿qué recibió de parte de Dios? ¿Qué recibimos de parte de los hombres? ¿Qué recibimos de parte de Dios? ¿Qué quiere decir con esto? Jesús solo hizo bien y no siempre recibió bien. ¿Qué hacemos cuando los demás nos fallan? Te pregunto, ¿quieres cruzar mirada con Jesús? ¿Quieres cruzar juicio? ¿Quieres llorar y arrepentirte como hizo Pedro? ¿O quieres pasar de todo esto? No me interesa. No lo necesito. Tengo todo lo que necesito. Finalmente, quiero que avancemos en este tercer punto, restaurado. Hay un texto que es muy interesante, Lucas 22:32, si no me equivoco. Jesús, así como le había dicho a Pedro que le negaría 3 veces, también dijo otra cosa. Le dijo, he rogado por ti que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma, hermanos. Es decir, Jesús le dijo, vas a caer, me vas a fallar, me vas a negar, pero una vez vuelto, fijaros la encomienda que le da, confirma a tus hermanos, vas a volver, vas a ser restaurado, rogado por ti. Después de ese encuentro con Jesús, después de verle resucitado, vemos a un Pedro distinto. Un Pedro que nos recuerda a nuestro lema de año en Hechos 4, 19 y 20. Fijaros qué tipo de Pedro. Hechos 4, 19 y 20 dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que en el libro de los Hechos, después de Pentecostés, vemos a un Pedro sin temor, un Pedro con autoridad, un Pedro con denuedo, un Pedro con convicción, un Pedro que ahora sí no le importaba. ¿Eres discípulo de Jesús? Sí, completamente sí, sin ningún temor. Y vemos a ese Pedro con tal convicción predicando el Evangelio y muchos caían a los pies de Cristo, 3,000 y 5,000 en aquellas ocasiones, de Hechos 3, Hechos 5. Pero lo que yo quiero que pensemos, que así como Pedro fue restaurado y que Jesús pidió por Pedro, Jesús también ha rogado por ti y por mí. Y también quiere y puede restaurarnos. También puede y quiere restaurar. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo hizo en Pedro y lo puede hacer en ti. Dice Jeremías 18:5 y 6. Perdón, desde el versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pero fijaros lo que hizo el alfarero, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Puede restaurar el Señor? ¿No podré yo? Claro que sí. El alfarero puede, yo puedo. Yo soy tu creador, yo soy tu hacedor, yo soy el Dios verdadero. Él nos puede restaurar y nos quiere restaurar. Hermanos, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús? Así como he dicho que la Biblia revela a este Pedro, también nos revela a nosotros, pero también la Biblia
nos muestra a Cristo y lo que podemos ser en Él. Lo que somos y podemos ser en Él. La Biblia nos dice, eres pecador, sí, no nos gusta, pero nos lo revela porque es la verdad. Pero nos dice, pero mira, hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. Si tú crees, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, es maravilloso que hay unas partes que no nos gusta porque nos desnuda, nos revela nuestra condición, pero no lo hace para machacarnos y para acabarnos y tirarnos a la basura, sino lo hace para salvación. Dice, has pecado, estás en camino de muerte, pero hay vida eterna en Cristo. Es decir, puedo restaurarte, permíteme restaurarte, porque Él no lo va a hacer a la fuerza. ¿Quieres ser restaurado por Jesús? Yo sí. Yo sí. Espero que tú también. Aunque ya creas en Él, Él sigue restaurándonos. Y si no crees en Él, es el tiempo. Es el tiempo. ¿Quieres ser restaurado por Jesús? ¿Quieres dejar de negarle? Yo sí quiero dejar de negarle. Que podamos arrepentirnos como hizo Pedro. Podemos seguir a nuestro Señor de cerca y que el mundo, salvo para testificar, salvo para hacer lo que tengamos que hacer, esté muy lejos. No estoy hablando de hacernos ermitaños, pero apartados de lo malo. Es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. No nos contaminemos, no somos del mundo, somos hijos de Dios. Que el Señor os bendiga.